Buenas muchachos, la clase de hoy día la vamos a trabajar un poco sin la imagen porque esta clase es un poco diferente. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar de lo que se conoce como demanda agregada. Estoy escribiendo con letra de corrido porque últimamente me ha tocado hacer clases con mis chicos y a ellos se los piden de esta forma. Ok, ¿qué es la demanda agregada? La demanda agregada o DA es básicamente una forma de ordenar eh, ¿cómo se llama esto? Es una forma de ordenar, como les decía, el, el flujo del dinero. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto el flujo circular del dinero, ya lo evaluamos en la primera prueba, y hoy día lo que vamos a empezar a hacer es ver un poco cómo se trabaja en una forma un poco más entera, por decirlo de alguna manera, en una forma en la cual nosotros podemos revisar ciertos valores y ciertas características puntuales. ¿Ya? Para ello vamos a centrarnos en una función. Esa función matemática tiene esta forma de A igual a C más I más G más X sub n. Este X sub n hace referencia a las exportaciones netas. Lo voy a explicar cada uno en sí mismo. Ok. Vamos a partir por el primero. C es consumo. ¿Qué es el consumo? Lo que hacen las personas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que las personas recibían rentas de las empresas y devolvían esta renta a las empresas a través de la compra de productos? Ese parte del flujo, cuando las personas compran a las empresas, se llama consumo. ¿Ok? Súper importante el detalle, súper importante el detalle de que solamente las personas consumen. Solo las personas consumen. Si hablamos de cualquier otro factor, no es consumo de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, para seguir con los números, perdón, con el orden, hablemos de la I. ¿Qué es la I? Es la inversión. Y la inversión la hacen las empresas. Entonces se supone que es una fábrica, por si acaso. Parece cualquier cosa, pero es una fábrica. Bueno, considerando esto como una fábrica y la inversión que hacen las empresas, solo las empresas, nos está faltando continuar con el proceso, porque ya tenemos las empresas invierten y esa inversión se va a activos y personas. ¿Ok? En la parte del flujo circular del dinero. Siguiendo con el flujo circular y con los valores que estamos analizando, pasamos a hablar del G. G es el gobierno y se denomina gasto. El gasto es del gobierno, solo el gobierno gasta. ¿Ok? Y esto es súper importante, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los distintos procesos o los distintos factores, nosotros normalmente decimos, yo gasté 10 lucas en ir a la discoteca. Estoy inventando valores, no voy a la discoteca hace como 25 años, así que si es más caro, ustedes sabrán. Me gasté 10.000 pesos en ir a bailar. No, no los gasté, los consumí. Sería el término económico correcto. ¿Ok? El gobierno ha construido este tremendo hospital como inversión pública. No, como gasto público. Ese es el término correcto. ¿Ok? La inversión tiene un concepto añadido que es por el cual se le denomina inversión. La inversión, voy a cambiar de color, denme un segundo, para usar siempre el mismo color cuando hablemos de inversión. La inversión, voy a tomarlo acá, es una erogación que reeditúa en el tiempo.
Ese reditúa básicamente significa que trae asociado un beneficio a futuro para el que invierte. ¿Ok? Pensemos en cualquier empresa, cualquier persona que sea empresario, ¿qué es lo que hace? El empresario básicamente pone plata en un negocio y ¿qué hace con ese negocio? Gana más plata, ¿verdad? Esa es como la idea, ¿ya? De lo que están, de hecho, de lo que ustedes están estudiando. Aprender a manejar los ingresos para aumentarlos en el futuro como mayor, eh, perdón, minimizar los egresos para maximizar los ingresos, o sea, gastar para recibir un mayor eh, retorno en el futuro. Cuando una empresa, cualquiera de lo que se les ocurra, Coca-Cola Company por ejemplo, compra una máquina para embotellar la Coca-Cola, es porque esa máquina le va a ser más eficiente que lo embotellen las personas, por lo tanto va a recibir un ingreso mayor. Eso es inversión, ¿ok? El gobierno cuando construye un puente, o construye el Estado, cuando construye un puente, porque no es un gobierno particular, puede ser de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, es el Estado, construye un puente o construye un hospital, no gana dinero con eso. Nada. Ni uno. ¿Ok? Entonces, no es una inversión, es un gasto. Salió y no volvió. ¿Ya? Eso, entre comillas, funciona relativamente similar a lo que hablamos de las cuentas nacionales. Pero vamos a hablar en este momento del consumo. El consumo, entonces, partiendo por el primero, se abrevia con la letra C. ¿Ok? Con una rompedera de cabeza impresionante, alguien dijo, ya, con la letra C el consumo nos queda pintado. Bueno, el consumo, entonces, que es una C, va a depender de ciertos factores. Primero que nada, porque el consumo, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Voy a borrar esta C porque no se ve muy bien. La voy a poner acá arriba. ¿De dónde sale el consumo? Bueno, el consumo sale de dos posibilidades. Pensemos en el caso de cualquier familia, ¿ok? Familia común y corriente, padres, solteros, casados, dos papás, dos mamás, me da lo mismo, dos figuras paternas que trabajan, una figura paterna que trabaja, un abuelo, da lo mismo. Alguien que trabaja y personas que dependen de él, menores de edad, digamos niños de 10 años, ¿ok? Para no generar ruido con que yo puedo trabajar, ¿ya? ¿Ok? Una familia con uno o varios adultos que trabajan y algunos dependientes que son menores de edad y no trabajan, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en estas familias o en estas personas, por decirlo de alguna forma, tenemos que, voy a dibujar aquí una persona grande, que es un adulto, yo soy seco dibujando como ustedes pueden apreciar, que trabaja. Si el adulto trabaja, genera un ingreso, ¿cierto? Por ese trabajo le pagan un sueldo, ese sueldo lo vamos a denominar ingreso. Este ingreso tiene un nombre también y se llama Y. Y de ingreso, ¿ok? Vamos a ver en un momento más que este Y tiene varias funciones, pero por el momento el Y es ingreso. Pero también tenemos personas un poco más pequeñas, también felices, que son niños, y estas personas no tienen ingreso. Si no tienen ingreso, entonces estas personas no tienen I. Si no tienen I, ¿cómo consumen? Lo que compran los papás, sí. Pero también existen otros factores. Por ejemplo, en el caso del consumo, se asocia directamente al uso, ¿ok? En el concepto de marketing no estamos hablando del cliente, estamos hablando del usuario. El usuario, en el sentido económico, se llama el consumidor, el que efectivamente va a utilizar o va a consumir el producto, ¿ok? Hablando macroeconómicamente, recuerda que los consumidores están agregados, por lo tanto, todas las personas de todas las edades son consumidores. Luego, estos niños que no tienen ingresos y estos padres que sí tienen ingresos van a consumir el total C mayúscula, ¿ya? Y se nota C mayúscula. Y esto
tiene dos partes. La parte de los que no trabajan, que la vamos a poner C con una rayita encima, más un C minúscula que depende del ingreso. ¿Qué es este C ¿Qué son estos valores? Hay ciertos valores acá que son re importantes considerar. El primero, en mi opinión, que uno siempre debe considerar es este. Mis líneas son lo más tiritonas que hay. Este C gorro o C barra se llama consumo autónomo. Y de ahora en adelante, muchachos, cada vez que vean alguna cosa con una raya arriba, desde este tipo de rayas como la que está encima de la C, esa raya de ahí, que se supone que se tiene que ver bien, eso significa autónomo. Si tiene una línea encima es autónomo, ¿ok? ¿Qué es autónomo? Que no tiene ninguna dependencia, cae del cielo, por decirlo de alguna manera. Tenemos en nuestro modelo una parte que es la que consumen los que no se sabe de dónde sacan el dinero, ¿ya? También podemos asociarlo como el consumo que viene dado por el periodo anterior, porque este modelo que estamos hablando ahora dura un periodo, es una pura vez, ¿ya? No es dinámico, es estático, una pura vez ocurre esto. Si nosotros pensamos en que hay algún remanente del periodo anterior, pudiese considerarse parte del consumo autónomo, ¿ya? Pero vamos a asumir que no existe ese remanente anterior y que no se ahorra nada, ¿ya? En este contexto de un puro periodo, una parte del consumo viene de los que no generan ingresos y otra parte viene de los que sí generan ingresos, que es esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Es dos cosas. Y, que ya lo vimos, es el ingreso, y la C minúscula. Voy a dibujar esta C minúscula con morado para que se... No sé qué color es este, yo le digo morado, pero a lo mejor ustedes lo ven de otro color. Sobre todo las mujeres que ven más colores que los hombres. Bueno, este C minúscula se llama propensión marginal a consumir. ¿Y qué es la propensión marginal a consumir? C minúscula. Es un porcentaje. Se los voy a explicar de la siguiente forma. C minúscula es un porcentaje o una proporción, ¿ok? Porcentaje o proporción. Supongamos que cualquiera de ustedes, el que sea, o sus padres, al que a ustedes se les ocurra, tiene un ingreso por 1000 unidades monetarias, ¿ya? Tipo de dinero da lo mismo, dólares, pesos, rupias, me da igual, ¿ok? El concepto de la proporción marginal a consumir significa que hay un porcentaje que se consume y un porcentaje que se ahorra o no se consume, básicamente, ¿ya? Sí, yo les acabo de decir que este es un modelo de un periodo, por lo tanto no quedan remanentes al periodo siguiente. Es verdad, voy a ir explicándoselos en un momento el cómo se va generando esto, ¿ya? Pero si uno gana un cierto monto, el monto que sea, hay una parte que se gasta y una parte que no. La parte que se gasta o que se consume es esta parte pequeña, ¿ok? Entonces, si yo tengo un ingreso per cápita de 1000, por ejemplo, y tengo una propensión marginal a consumir de 0, uy, me quedó horrible ese número, un segundo. Ahora sí. De 0,75 significa que yo consumo 750, ¿ok? Los otros 250 que faltarían acá, lo voy a anotar aquí abajo, se ahorran.
Ahora, en este modelo no es que se ahorren, esto es lo que se le va a prestar a las empresas para invertir. ¿Ok? Ese dinero de ahí se va a convertir en inversión. Lo vamos a ver con detalle en un momento más, pero esta es la idea que hay detrás. Hay una parte de mi ingreso que yo lo voy a destinar a consumo y una parte que lo voy a destinar a ahorro o a prestarlo. Lo que yo deposito en el banco cuando tiene una tasa de interés, yo se lo estoy prestando al banco. El banco se lo prestará después a una empresa a una tasa más alta y ganará el spread entre medio. Pero esa es la idea que hay detrás, ¿ok? Por un tema de facilidad y porque van a ver en Macro 2 en realidad lo que son los mercados financieros en detalle, y después van a tener en Microeconomía 2 y después en todas las finanzas lo que son los mercados financieros, eh, vamos a dejar que las instituciones bancarias en este momento van a quedar un poco de lado, sino que el préstamo es directo, persona, empresa o empresa, persona. ¿Ya? Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ahora considerar que nuestra función de consumo en normal, que es C igual C barra más C minúscula I, tiene cierta lógica en nuestra forma de actuar, por decirlo de alguna manera. En forma de actuar soy súper, ¿cómo se llama? Eh, no sé cómo decirlo para que no se mal. En nuestra realidad diaria, ¿ya? En nuestra realidad diaria nosotros vivimos con esta fórmula matemática normalmente. Nosotros podemos económicamente ver que el consumo excede al ingreso, ¿ya? Siempre. Ahora, aquí no estamos considerando el factor crédito, ¿cierto? Pero sabemos que el consumo de todas maneras es más alto. ¿Por qué es más alto? Porque existe una parte que vamos a hacer, ¿cómo decirlo? Va a caer del cielo, podríamos llegar a decir, que es esto de el consumo autónomo, que no depende realmente del ingreso, sino que el consumo autónomo depende del aire. No sabemos de dónde sale. Una vez más, modelo estático. Tenemos una parte que depende del ingreso. Estas dos componentes del consumo son fundamentales entenderlas, ¿ok? Porque son el motor del funcionamiento económico de la demanda agregada. La función consumo o el consumo en general representa más o menos el 70% de lo que es la demanda en un país. Es muy alto, por lo tanto es lo más importante, ¿ya? Entre el 70 y el 75%. Esa raya como la parte de arriba de la ñ significa semejante, o sea, anda en estos rangos, puede estar un poco más abajo, 68, un poco más arriba, 70, y 7, 78, pero esos son más o menos los rangos estándar que hay en de este valor. Continuando con la función, se me olvidó con que creo que había usado con verde. Denme un segundo, si no era con verde, era con azul. Vamos a hablar de la inversión. Y la inversión, adivinen cuál es. I. Con una creatividad pero impresionante. Bueno, la función de inversión tiene una cierta característica y dentro de lo que vamos a ver del curso vamos a ir agregándole valores, pero por el momento vamos a hablar de que la inversión tiene la característica de la barra encima. ¿Qué significaba la barra encima? Esto significa que es autónoma. O sea, no tenemos un factor claro desde el cual depende. Aunque sí hemos de decir que es importante, para que ustedes lo sepan, voy a meter esas funciones mucho más adelante, estos valores en el curso que estamos viendo. Pero para que se hagan una idea, estos valores en esencia están determinados por R, que es la tasa de interés, y un I máximo que se llama, que es el máximo de inversión al cual se podría acceder. Disculpen que de repente queda un poquito cortado, pero es que estoy con mucha alergia por el periodo de primavera y me vienen ataques de tos. Entonces, para que no se le haga la tos en el video, los pauso, toso y sigo. Bueno, como les decía, esto es autónomo. También vamos a considerar
dentro de esta misma lámina, para no seguir avanzando por los siglos de los siglos, el gasto. El gasto estaba con este otro color. El gasto es autónomo. Por definición. ¿Por qué? Porque el gasto teóricamente va a depender de los impuestos, ¿ya? Los impuestos para no marearnos son T. T porque en inglés se dice tax, ¿ok? ¿Por qué son T? Porque si fueran I, es impuestos a inversión y ahí nos mareamos. Entonces, pero existe que el gasto puede ser, el gobierno va a recaudar, el Estado va a recaudar T por I. O sea, impuesto por ingreso. Este ingreso es el ingreso que tiene la familia, ¿ya? Por supuesto que va a recaudar una parte, ¿ya? Pero voy a ir estirándolo por partes, ¿ok? Este T por I se llama recaudación. Esta recaudación, o T por I, tiene ciertas características. El gasto puede ser mayor que T por I. El gasto puede ser menor que T por I. O el gasto puede ser igual a T por I. Cuando el gasto es mayor que la recaudación, se denomina con un nombre que nosotros manejamos hace muchos años, y lo voy a escribir en rojo para que les quede claro, no se lo olvide nunca: déficit. ¿Qué significa el déficit? Que la economía, o que el Estado en esencia, está gastando más de lo que recibe. Teóricamente hablando, esto puede durar mucho tiempo, porque el Estado tiene muchas formas de manejar este gasto excesivo sin tener grandes inconvenientes en un periodo muy largos de tiempo. Muy largos me refiero 40 años, 50 años, pero llega un momento en que va a tener que pagar igual, ¿ya? Aquí es donde viene la principal diferencia entre los dos modelos más importantes de lo que es la economía, que son el keynesiano y el modelo austriaco, ¿ok? El modelo keynesiano, que es un extremo, ¿ok? Entre medio está el modelo monetario, que es el modelo de Chicago, y el modelo de Friedman, ¿ok? Pero que el modelo de Keynes y el modelo de Friedman se basan en el consumo, ¿ya? Si el consumo siempre es muy alto, lo que dicen estas dos escuelas, va siempre, las empresas van a siempre producir más, por lo tanto siempre vamos a estar mejor. Lo que dice la escuela o la corriente austríaca es que el consumo no puede ser muy alto y que es muy importante fomentar ahorro, porque el ahorro implica inversión. Por supuesto, no puedo ahorrar siempre y ahorrármelo todo. Si me ahorro el 100%, nadie compra, no funciona, ¿ok? Ahí tiene que haber un equilibrio entre los dos, ¿ya? La escuela monetarista de Friedman lo que dice es que mientras se pueda acceder al crédito, vamos a poder mantener este modelo como funciona. Y ese es el modelo más o menos que funciona en Chile, ¿ok? ¿Ya? No es un modelo de lo que se conoce como los modelos de escuela clásica ni neoliberales. Para nada, ¿ya? Primer gran detalle importante en sus vidas: Chile no tiene un modelo neoliberal de economía. Tiene un modelo keynesiano, ¿ok? Luego, este déficit significa que yo gaste mucha más plata que la que yo tengo. Por lo tanto, en algún momento voy a tener que pagar la deuda si es que lo estoy ¿cómo se llama? Solventando con deuda, o emitir. No voy a entrar muy en detalle en lo que es la emisión, digamos que genera inflación nomás, que ya lo vimos antes. Y además van a ver ustedes más adelante el tema de lo que es la emisión y cómo funciona. Bueno, esto puede ser déficit. Ahora, si yo estoy siempre en déficit, en algún momento voy a estar fregado. Ahora, la posibilidad de que el gasto sea menor que la recaudación se llama superávit. El superávit significa que yo tengo más ingresos del que gasto.
Encontrar un gobierno en superávit es rarísimo, no pasa. De hecho, en la historia de Chile ha pasado, que yo recuerde, una pura vez en la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de los estados, se supone que todo lo que están recibiendo es para devolvérselo a la gente de alguna forma, ¿cierto? En forma de hospitales, pago a los médicos, pago a los diputados, a los senadores, a toda la planta fiscal que trabaja en el Estado, y algunas otras prestaciones, ejércitos, carabineros, ¿qué más tiene el Estado? Y otras cosas más que tenga que solventar. Si al Estado le sobra plata, significa que podría haber hecho algo más. Por lo tanto, en general, nunca vamos a encontrar un gobierno con superávit. ¿Ya? Sí vamos a encontrar muchas veces, y de hecho el 90% del tiempo, gobiernos con déficit. Si lo analizamos en el caso de nosotros, del Estado de Chile, el gobierno tiene déficit desde el año 2004. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes de eso teníamos una regla de superávit estructural que se suponía que el gobierno iba a ahorrar un porcentaje específico, pero después se les olvidó, parece, o algo así. No, perdón, no 2004, 2007. Y de ahí en adelante han habido distintos problemas, por ejemplo, el terremoto del año 2010, la gratuidad universitaria se paga con deuda, lo cual implica que en algún momento o suben los impuestos para pagarlo, o van a tener que emitir, o vamos a pasar lo que pasa en Argentina, que no se pueden pagar las deudas. Y el último caso, si lo logran ver alguna vez en su vida, enmárquenlo, porque eso se llama equilibrio. Y es virtualmente imposible. ¿Ok? Ahora, esto en la realidad, por supuesto, en el día a día de la vida, tiene unas ciertas características de que este equilibrio es un margen, no es estricto, no es quedó justo, ¿no? Sobró poco para un lado o para el otro, pero nunca es tan estricto como para decir que no se ganó ni se gastó ni un centavo, ¿ok? Siguiendo me queda lo último, que no recuerdo con qué color lo hice, así que lo voy a hacer con verde porque me parece que era un tono de verde. Y es XN, que son las exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Las exportaciones netas son algo sumamente sencillo. Voy a denominar X a las exportaciones y N a las importaciones. XN va a ser X menos N. Chan. O sea, todo lo que exporto menos lo que importo. Por eso es que se llaman netas. ¿Ya? Características particulares de esta función de exportaciones netas que son importantes considerar. La primera es que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Ok? Adivinen cómo se llaman. Superávit, déficit, equilibrio. Es una cosa muy poco usado estos términos, ¿verdad? Bueno, lo que es importante de todo esto, de esta parte, es que este número que aparece acá es un número cualquiera. Y ese número cualquiera, lo fundamental, por decirlo de alguna manera, es que se pueda medir, ¿ya? ¿Cuál es el ideal de la... Se me olvidó cómo se llama esto. De las exportaciones netas. El ideal es que sea básicamente cero, ¿ya? Siempre el ideal de las exportaciones netas va a ser cero. ¿Por qué? Porque si las exportaciones netas son cero o está en equilibrio, para que no tengamos diferencias la terminología, significa que cada dinero, cada peso que entró en la economía producto de las ventas al exterior se, se utilizó en comprar algo del exterior. ¿Por qué compraríamos algo del exterior? Porque no lo tenemos.
Por ejemplo, una cosa sumamente sencilla, voy a cambiar el color porque este me cansa un poco la vista, ¿ya? Si pensamos en Chile, exporta cobre, ¿verdad? Ese sería nuestro X. Importa autos. Ese sería nuestro N, ¿ya? La idea de esto es que todo el dinero del cobre sea igual a todo el dinero de los autos. ¿Ok? Hablando de que solamente exportamos cobre y solamente importamos autos, sabemos que exportamos millones de productos distintos e importamos millones de productos diferentes. ¿Ok? Pero esa es la idea. Si nosotros gastamos todo, quedaríamos en equilibrio. Esto tampoco pasa, tampoco es común. ¿Ya? En el caso de Chile, porque es el país en el cual nosotros vivimos, Chile, Chile lindo, normalmente lo que tenemos es déficit. ¿Esto es bueno o es malo? No es bueno, ya no es que sea malo per se, pero no es bueno, porque significa que para poder pagar esa diferencia tenemos que recurrir a los mercados financieros, o sea, a pedir dinero, a comprar dinero afuera para poder pagar los bienes de afuera. ¿Ya? Eso significa que estamos comprando no solamente bienes, sino que la pasada estamos pagando intereses por esos bienes. Si nuestras exportaciones fuesen más altas y esto estuviera equilibrado, significa que no vamos a pagar intereses por esos bienes. ¿Ok? Ahora, si tuviésemos superávit, también ahí eso es bueno. O sea, lo ideal es equilibrio. Superávit es bueno y déficit no es bueno. Insisto, no es que sea malo, pero no es bueno. ¿Ok? Teniendo todo esto en cuenta, vamos a volver a nuestra ecuación. En nuestra ecuación teníamos DA igual C más I más G más XN. ¿Verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar. Voy a reemplazar esta de aquí. Entonces voy a tener que la demanda agregada, la demanda de toda la economía, es C más CI más I con barrita más G con barrita más XL. Y voy a dejar esto escrito en este momento así. Pero voy a explicar algo aquí que es súper importante. Y es el ingreso de las personas. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos midiendo el ingreso, lo que estamos midiendo ¿qué es? El PIB. ¿Cierto? ¿Y qué es el PIB? El PIB, uy, me salté la B, es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, es producto. ¿Y cómo se abrevia producto en economía? Y. ¿Sí? Chamacos, les voy a contar un secreto. Y es igual a Y. Yo sé que esto en estos momentos les puede haber provocado un colapso nervioso o algún nivel importante de aneurismas y cosas por el estilo, porque pensar que Y es igual a Y es algo inconcebido. O sea, hay que realmente llegar a tercer año de la universidad para ser capaz de entender que Y sea igual a Y. ¿Ya? No alcanza a poner la pausa. Bueno, esto en economía es súper importante. Súper. ¿Por qué? Porque esto es ingresos, recuerden. Y esto es producto. Lo que estamos diciendo es que todos los productos en la economía se convierten en ingresos. O sea, en esta economía se vacían los mercados. Todo lo que se produjo se vendió. Completo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que todo lo que se produjo se vendió, se lo puedo vender a cualquiera. ¿Verdad? Se lo puedo vender al Estado, o se lo puedo vender a los particulares, o se lo puedo vender a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas fabrican productos para empresas, fabrican productos para Estado y producen productos para personas. Pero además pueden estar en otro país.
¿Ya? Esto es fundamental, ¿por qué? Y esta es la parte importante del mono. Porque esto me permite hacer una cosa que no es menor. Me permite hacer el reemplazo más importante de todos los reemplazos que van a haber en macroeconomía. Y es decir, voy a sacar este de A y lo voy a reemplazar por un Y. Y esto me va a quedar, entonces, voy a anotar la fórmula completa de nuevo. Que DA era igual a C barra más C minúscula I más G barra más... Uy, me salté el Y. Normalmente, el I latino. Normalmente se nota antes es un orden. No altera el producto porque es suma, pero siendo ordenado, debía haberlo notado antes. Entonces, teníamos que esto yo lo voy a reemplazar por I. Y si yo lo reemplazo por I, voy a poner la Y con el mismo número, color ahora. Y es igual a C más CI más I más G más XN. Por simpleza y por facilidad matemática, no tiene nada que ver con realidad con otro factor, porque sino que después vamos a verlo en detalle, voy a sacar las exportaciones netas. ¿Ok? Esto lo vamos a analizar como balanza de pagos más adelante y te va a tener su propio tratamiento. Perdón. Voy a trabajar entonces con esta función y miren, tengo Y a un lado y tengo Y al otro lado. Entonces yo puedo sumar las Y o dejarlas al mismo lado por lo menos. Y eso sería decir que Y, ¿cuándo cambié el color? Bueno, da lo mismo. Menos eso, Y, es igual a C más I más G. Recuerden que esta parte de aquí la eliminé, ¿ok? Factorizando me queda que Y es igual a 1 menos C. Perdón, factor de 1 menos C es igual a C más I más G. ¿Verdad? Hasta aquí ni un problema, ¿cierto? Es matemática básica. Y ahora lo que voy a hacer es denominar a todo este término. No, mejor lo voy a denominar abajo porque aquí no me va a caer. Ahora sí. A todo este término le voy a dar un mismo nombre. Y ese nombre, para abreviar, va a ser A. ¿Y qué es A? El factor autónomo. ¿Qué significa que sea el factor autónomo? Que están todos los autónomos metidos ya dentro. ¿Ok? Matemáticamente entonces, I factor de 1 menos C minúscula es igual a A barra. Pero económicamente hablando, lo que nos interesa a nosotros es encontrar lo que cae del cielo, que es lo autónomo, o nos interesa encontrar lo que es la producción. La producción. Entonces voy a despejar el Y. El Y va a ser igual a A partido por 1 menos C. Esta función de acá, mis chamaquiños favoritos en la vida, es la ecuación fundamental del análisis que estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos de la demanda agregada, lo que estamos hablando es de esto. Todas las funciones que están aquí, todos los factores que están aquí, están representados en esas 3 letras y un número. O sea, cuando yo digo que Y es igual a A partido por 1 menos C, tengo puesto el gobierno, las personas, las empresas. Y todo esto me va a dar la producción. ¿Por qué es importante? Porque de esta forma nosotros determinamos cuánto es lo que hay que producir. Y si determinamos cuánto hay que producir, nos va a ser relativamente sencillo el poder encontrar el cómo va a funcionar el modelo. ¿Ya? Y esto es economía.
La economía trae anexada, por definición, un gráfico, ¿verdad? Y este gráfico, como todo buen gráfico económico, es para explicar la demanda agregada. Pero aquí tenemos ciertas características. Aquí abajo yo voy a poner I. Y este I recuerden que es la producción. Si yo voy hacia atrás hasta la primera lámina, nosotros estamos hablando de la demanda. Uy, me quedó pésimo salida, lo voy a corregir. Estamos hablando de la demanda agregada. Pero sabemos que la demanda agregada es igual a la producción. Por lo tanto, aquí lo que nosotros tenemos es un gráfico en el cual tengo un eje que lo parte en dos de 45 grados. ¿Para qué? Para poder encontrar esta demanda agregada. Voy a separar, este mono arriba lo hice muy grande, pero lo voy a separar un poco así. Voy a decir que Y es igual a 1 partido por 1 menos C por A. ¿Ok? Esa es la función de producción. Y aquí vienen dos datos importantes que necesito que ustedes no olviden nunca más en sus vidas. Este número de aquí era un número de una proporción. Las proporciones están entre 0, C minúscula, y 1. ¿Qué significa esto? Que ese número es mayor que 0 y menor que 1. No sabemos cuánto es. ¿Ya? No nos interesa en este momento cuánto es. Da lo mismo si es 0,35, 0,23, da igual. Está ahí. ¿Qué es lo que sabemos entonces? Dado esto, que si yo el número que sea lo reemplazo en este C, a no ser que sea 0, pero ojo que es un menor estricto, por lo tanto no puede ser 0, esta parte de acá siempre va a ser mayor que 1. Pues puse menor. Es para el otro lado el signo. Va a ser mayor que 1. Siempre. En el caso de que esto fuese 1, que sabemos que no puede ser, pero el límite sería 1, sería infinito. ¿Verdad? Porque sería 1 dividido en 0. En el caso que sea 0, sería 1 dividido en 1. Pero sabemos que es mayor que 0. Por poquito que sea, por lo tanto es 1,200 millones de 0, 1. ¿Ok? Que es el número más pequeño que podría ser. O infinito, que es el número más grande que podría ser. Dicho eso, me resulta relativamente sencillo ubicar los distintos factores en el eje. Espérenme un segundo, me equivoqué, no sé qué. ¿Va? Ahí sí. Aquí voy a poner el autónomo. Todo lo que es autónomo está en este punto. Le hice una rayita para que se notara bien dónde lo estoy haciendo, ¿ok? De aquí a acá, esta distancia es la inversión autónoma, el gasto autónomo y el consumo autónomo. Todo lo que no tenemos claro de dónde sale, por así decirlo, ¿ya? O lo que no depende realmente del ingreso. Y en el otro lado vamos a tener que encontrar cuántos de la demanda agregada, vamos a encontrar la producción. Con mi función de demanda agregada I igual a 1 partido en 1 menos C multiplicado por autónomo, yo ya tengo claro cuál es la pendiente. Por lo tanto, voy a utilizar para poder trabajar una pendiente positiva, cualquiera, ¿ok? No se preocupen que el número simplemente tiene que ser positiva. Y esta pendiente positiva se va a encontrar en este punto, con el eje de 45 grados. Si yo proyecto esto hacia abajo, lo que voy a encontrar es un número. No sé cuál es el número, pero aquí voy a encontrar un valor. ¿Verdad? Ese valor va a ser la producción óptima en la economía. Esto es el modelo de demanda agregada básico.
Lo que nosotros hacemos, y hemos hecho hasta este momento, en este tiempo, es encontrar cuánto se va a producir. ¿Ya? El modelo de demanda agregado básico es donde parte la teoría macroeconómica actual. Es lo más simple que podemos encontrar. Si bien tenemos economía, podemos verlo incluso más simple, con el ejemplo de la economía cerrada, que se lo voy a dar en un momento. El, Cuando nosotros hablamos de todo este proceso, lo que estamos hablando es de cómo vamos a equilibrar, no nosotros, sino que la economía en sí misma, cómo se va a equilibrar la economía en cuanto a lo que produce y en cuanto a lo que consume, en cuanto a lo que se gasta y en cuanto a lo que se invierte. Es importante considerar el cuánto se gasta, el cuánto se consume, cuánto se invierte, porque nos va a entregar finalmente cuántos son los valores reales. ¿Ya? Dicho eso, este es el centro de esta semana, muchachos. Quiero que esto lo repasen bien también en las otras plataformas. Y les voy a explicar algo aquí para cerrar la clase que es súper importante y que yo les decía recién que había que saber. Bueno, nosotros dijimos que el ingreso era igual al producto, ¿verdad? Y que ingreso era Y y que producto era Y. Pero si nosotros hablamos del ingreso de las personas, ¿qué hacen las personas con su ingreso? Dos cosas. Pueden consumir o ahorrar. S igual ahorro. Pues no me ocupo. Voy a tener que ponerle un poco más. Denme un segundo. Ahora sí. S igual ahorro. ¿Por qué ese es ahorro? Porque ahorro en inglés es savings. Por lo tanto, como los que inventaron toda esta cuestión son los estadounidenses o de habla inglesa, es el ahorro. ¿Y qué es la producción? La producción, si dejamos fuera al Estado, por lógica, porque no depende del Estado, se va a destinar a dos cosas: al consumo, que es el salario de las personas, y a inversión. Aquí podríamos en este consumo tal vez meter al gobierno, pero se va básicamente a eso la producción. Principalmente se va a consumo, a inversión. Y nosotros sabemos que Y es igual a Y. Pero también sabemos que el consumo es igual al consumo. Por lo tanto, matemáticamente puedo eliminarlos, ¿verdad? Y esto me va a dejar una ecuación, por decirlo de alguna manera, una ecuación bastante pequeña y sencilla, porque tiene dos términos, en el cual el ahorro es igual a la inversión. Suena bastante básica esta igualdad, pero es fundamental, ¿ok? Esta igualdad lo que nos muestra es que todo lo que las personas ahorran es lo que las empresas invierten. Esta ecuación es la que da paso y la que da sentido a todo el sistema financiero que existe en el mundo. El dinero de las economías no sale de los árboles. Creo que ustedes a su edad ya lo saben. No cae del cielo, el dinero sale de alguna parte. El dinero que se genera en la economía va en su gran mayoría a las personas. ¿Okay? Aquí no estoy hablando de distribución del ingreso, estoy hablando de a dónde va a dar. Este ingreso que va a dar a las personas lo gastan, lo consumen, se compran comida, ropa, alimentan a sus mascotas, salen a pasear, van a la discoteca, lo que quieran hacer, se compran trago, me da lo mismo. Yo no los voy a juzgar nunca por lo que ustedes hagan con su dinero, ni cómo se lo ganen tampoco en realidad. Eh, mientras sean fuentes éticamente viables, ¿ya? Éticamente, ni siquiera legalmente, éticamente. Lo que me interesa es saber qué va a pasar con ese dinero. Una parte se la van a gastar, van a pasarlo bomba, y otra parte la van a ahorrar. Supongamos que ustedes son grandes despilfarradores nivel ALA, pero viven en Chile. AFP, 10% ahorro, jodiste. ¿Ya? Hay ahorro forzado en Chile. En realidad en todos los países del mundo que tienen sistemas de pensiones estatales tienen el ahorro forzado de alguna forma. Este dinero entonces que se ahorró va a ser el dinero que las empresas van a poder tener para invertir. Las empresas generan obviamente utilidades a través de sus ventas, pero para poder vender y comprar las cosas no solamente es el día a día, sino que hay una inversión, y esa inversión se produce por ejemplo en capital de trabajo, que son créditos, un crédito de capital de trabajo, un crédito para comprar una maquinaria, con distintos tipos de créditos, ¿ya?
Y no crean que las grandes y mega gigantescas empresas no tienen créditos mega grandes y gigantescos. El mejor ejemplo de que las empresas no viven del día a día y que no pueden solamente vivir del día a día, lo estamos viendo ahora con la salida, por ejemplo, de la TAM de Argentina. ¿Por qué se fue la TAM de Argentina? Porque sus ingresos no eran lo suficientes para poder pagar los costos de deuda. Por eso la TAM se acogió ¿cómo se llama? Al artículo 22, creo que, de la legislación estadounidense, que es el artículo de quiebras. O sea, la TAM quebró en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no vive solo del dinero del día a día. No vive solo el dinero del día a día. Y eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Las empresas viven para pagar sus deudas del día a día. Pero para generar los grandes proyectos de inversión normalmente son créditos grandes, muy grandes. Tengo un amigo que trabaja en uno de los bancos importantes de Chile, pero trabaja en grandes empresas en Canadá. Y, por ejemplo, las mineras, para todo lo que es la exploración, piden crédito. No es dinero propio. ¿Ya? Bueno, muchachos, les comento que hasta aquí vamos a llegar con la clase de esta semana. Me interesa que repasen mucho porque esto es fundamental. De aquí en adelante yo voy a empezar a agregarle valores a las distintas funciones y voy a empezar a trabajar con ellas. ¿Ok? Y necesito que lo repasen para que les vaya bien en la próxima prueba. ¿Ok? Un abrazo, un gusto haberlos tenido por acá. Cuídense.